Bueno, en cuanto a por qué hacer TIVA, para qué o para quién, lo que más que nada yo les quería hablar o hacer una introducción es que en realidad no hay un porqué, sino que es una herramienta más. No tiene algunas ventajas y desventajas comparado a lo que es la anestesia balanceada, pero en sí indicaciones absolutas o contraindicaciones absolutas para lo que es una TIVA hay muy poquitas. Lo mismo que para qué pacientes, hacer o no una TIVA. Yo creo que más que nada lo que para mí es importante es que una TIVA más que nada sirve para nosotros. Tiene ciertas comodidades, no solo en la anestesia endovenosa total, sino el uso de la base y el poder practicar sedaciones para otros tipos de procedimientos, como una sedación que acompañe un bloqueo periférico en una cirugía larga, por ejemplo. Es muy cómodo hacerlo con una base primero. En cuanto a qué más o menos vamos a hablar en esta charla, es el repaso de algunas cuestiones farmacocinéticas, algo de lo que es la teoría del modelo multicompartimental y la infusión continua, la presentación de lo que es la base, vamos a discutir un poquito de qué se puede hacer prácticamente a nivel práctico, digamos, con la base, y vamos a ver un video de una inducción con después algunas fotos de cómo más o menos estuvo el mantenimiento, y vamos a charlar un poquito de eso. Y después, bueno, algunas ventajas, desventajas y unos breve comentario del monitoreo por ahí de la profundidad anestésica. Bueno, como para arrancar con cuestiones farmacocinéticas, vamos a hablar un poquito del volumen de distribución. Básicamente el volumen de distribución de una droga a nosotros nos va a dar una idea de qué tan fácil la droga difunde hacia los tejidos y abandona el digamos, compartimiento plasmático o lo que vamos a hablar más adelante como B1. En lo que es la definición estricta, es el volumen aparente en el cual una dosis se debe disolver para alcanzar una concentración plasmática. Es algo que nosotros vamos a nombrar ahora como para tener una idea de este parámetro, pero que después, al fin y al cabo, en lo que es la farmacocinética de una infusión continua, no vamos a hablar tanto de este parámetro. Lo que sí tenemos que tener una idea que a mayor volumen de distribución, la droga se va a tender a acumular más que otras drogas con volúmenes de distribución menores, y que básicamente nos sirve para hacer una dosis de carga, digamos. Bien, llenar el primer compartimento y poder calcular fácil una dosis de carga. Después, en cuanto a lo que es el aclaramiento plasmático, lo vamos a definir primero como la capacidad de eliminar o aclarar un fármaco del plasma, o sea que va a estar en litros minutos, es la cantidad en litros de plasma que fueron depurados, o sea que se les sacó el fármaco en una unidad de tiempo. Y esto a lo que nosotros nos va a permitir es calcular una dosis de mantenimiento o de perfusión. En cuanto al clearance, nosotros vamos a tener que para cada uno de los fármacos es una constante, o sea que lo que va a cambiar en realidad es la velocidad de eliminación en cuanto a la concentración plasmática que nosotros tengamos del fármaco. Por eso es que al fin y al cabo nos permite dosificar un mantenimiento o una infusión continua. Dado que nosotros vamos en una infusión continua ya en un estado estable, lo que vamos a hacer es ir agregando el fármaco que el sistema va depurando. Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una concentración plasmática deseada por un clearance, nos va a quedar en realidad una dosis en minutos, porque los litros se van a anular entre sí y nos va a quedar un miligramo minuto. En cuanto al clearance, lo que a mí me gustaría hablar ahora rapidito, antes de entrar más en lo que tiene que ver con una infusión continua, es que tenemos dos tipos de clearance. Uno se da en un primer momento por distribución a tejidos periféricos que tienen las drogas, y el clearance real o el clearance que se da a nivel de compartimento central se da por biotransformación. Y que cuando hablemos más adelante de lo que es la vida media, sensible al contexto, el tema de la biotransformación, cuando un fármaco vuelve al componente plasmático, es importante
porque dependiendo de esa transformación vamos a ver si esa vida sensible al contexto cambia o no. Por ejemplo, los fármacos que tengan alta tasa o alto índice de extracción hepática, por lo general su vida media sensible al contexto se va a mantener chiquita, dado que mientras vuelven al compartimento central, esos fármacos son depurados rápidamente y no generan que se den concentraciones altas en plasma como para que en el sitio efecto también haya efecto de ese fármaco. No sé si hasta ahora se me viene entendiendo o no. Si voy muy rápido, por favor, si alguno me puede dar un... Rami, No, bien. ¿podés más fuerte, porfa? Sí, O si más se me alto. escucha... Bien, ahora ahí se me escucha mejor. Sí, sí, perfecto. Marce, vos decime si medio acelerado o no, si Dale, está dale, claro. perfecto, Bien. vas bien. Cuando hablamos de vida media de eliminación es otro parámetro farmacocinético que por ahí no se nos va a hacer tan importante o tan interesante al hablar de una perfusión continua, dado que se ajusta más que nada a lo que son las dosis en bolo. Pero para tener una idea, es un concepto que vamos a hablar cuando hablemos de vida media que ese sí por ahí nos va a interesar en una infusión continua y en lo que es la salida y entrada de fármaco en el sitio donde las drogas actúan, en el pecho. Básicamente lo vamos a definir como el tiempo necesario para que disminuya la concentración plasmática en la mitad de la que estaba en una fase de eliminación. Va a ser directamente proporcional al volumen de distribución e indirectamente proporcional al clearance, o sea que mientras mayor sea el volumen de distribución, mayor va a ser la vida media de eliminación, y mientras mayor sea el clearance, menor va a ser la vida media de eliminación. Como decíamos, no se ajusta este concepto a lo que es el modelo multicompartimental y a lo que es una infusión continua. Es más que nada para calcular bolos o fármacos que se den, no sé, cada 8, el antibiótico. Bueno, en cuanto a lo que es un modelo compartimental, es una simplificación para intentar entender la farmacocinética en una infusión continua. Dentro de lo que son el modelo compartimental usado en anestesia, el que mejor se acopla a nuestro modo de infundir drogas es el modelo tricompartimental o bicompartimental. Acá vamos a hablar más que nada de tri, donde tenemos un compartimiento o volumen central, que es el compartimiento plasmático, digamos, la sangre, y los órganos que reciben mayor irrigación. A nuestro interés, cerebro y corazón. Estos órganos que forman parte del B1 reciben un 75% del gasto cardíaco. Después tenemos los compartimentos periféricos, donde vamos a tener B2 y B3. B2 es el compartimento periférico bien irrigado, que sería músculo, y el compartimento pobremente irrigado sería grasa, piel, hueso, que sería el compartimento 3. Cuando nosotros hablamos de estos compartimentos, nos va a servir para entender las fases que se van sucediendo después de una infusión continua rápida o un bolo. En un primer momento lo que tenemos cuando empezamos una infusión continua es que vamos a llenar el primer compartimento, y que a partir de este compartimento parte de la droga va a ir yendo a los compartimentos periféricos, se va a ir metabolizando y eliminando, y va a ir al compartimento periférico lento. O sea, los tres procesos se dan al mismo tiempo. Pero en una primera instancia, lo que más resalta y el procedimiento el proceso que realmente tiene importancia es la distribución rápida al compartimento periférico que está mejor irrigado, o sea, el B2. Vamos a llenar rápidamente el B1 y vamos a empezar a llenar el B2. En un momento, cuando ya más o menos la infusión ya se establece y pasan 3 a 4 minutos, lo que empieza a pasar es que parte de la droga que llegó al compartimento B2 va a volver al B1 y se va también a seguir llenando o acumulando droga en el tercer compartimento. Siempre estamos hablando de que estos procedimientos, como decíamos antes, estas fases se dan siempre en simultáneo. Ya en una tercera instancia con la infusión, digamos,
frenada y con disminuciones de las concentraciones plasmáticas, empieza a volver al compartimento central, o sea, al compartimento plasmático, droga que ahí estaba acumulada en el compartimento B2 y B3, y obviamente siempre sigue el aclaramiento de la medicación. Acá vamos a repetir un poquito el tema de lo que es el clearance central y el índice de extracción hepático. Cuando nosotros tenemos una droga, en la que vamos a hablar particularmente acá, es propofol, que tiende por su liposolubilidad a acumularse en el compartimento B2 y B3, una vez que se frena la infusión, digamos que descontinuamos esa infusión, parte de la droga que fue acumulándose en los compartimentos periféricos va a volver al compartimento central. Pero como el propofol tiene un índice de extracción elevado, rápidamente ese propofol que empieza a volver al compartimento central empieza a ser metabolizado por el hígado, extraído por el hígado, y por lo general nosotros, salvo si nos mantuvimos, digamos, en un rango terapéutico eficaz pero bajo, no vamos a tener retardos en el despertar y demás, porque ese fármaco alcanza a metabolizarse, digamos, la vida sensible al contexto de propofol por estas propiedades es corta, chica. Muy diferente a lo que es la vida media de eliminación del fármaco, que realmente es mucho mayor a su vida media sensible al contexto, que bueno, después lo vamos a repasar después porque es importante para lo que es mi infusión. En cuanto a lo que es la vida sensible al contexto, básicamente es el tiempo que tarda en caer al 50% la concentración plasmática de un fármaco administrado en perfusión. Bien, obviamente después de suspender la perfusión. Y a diferencia de lo que es una vida media de eliminación, lo que tiene el tema de la vida media sensible al contexto es que toma en cuenta ese contexto, o sea, la duración de la perfusión y además la distribución intercompartimental y la biotransformación. O sea, toma en cuenta los tiempos que tienen las drogas en volver al compartimento central y también toma el tiempo de cómo esas drogas, una vez vueltas al compartimento, vuelven a distribuirse y empiezan a tener, digamos, o a sufrir biotransformación y eliminación. Por eso, cuando uno habla de una vida media de eliminación, como por ejemplo la del propofol, que es alta, no sé, eran 240 minutos, y habla de la vida sensible al contexto del propofol, que es relativamente corta, las diferencias entre estas dos tienen que ver con esto, ¿no? Con que en el concepto de vida media sensible al contexto se toma en cuenta el tema de la distribución compartimental y de la biotransformación, cosas que no se hacen en la vida media de eliminación de un fármaco. Por eso nosotros cuando hablamos de vida media de eliminación de propofol, vamos a tener que es de 280 minutos, y uno pensaría quizá quedándose con este concepto que no es una buena droga para usar en infusión continua, dado que vamos a tener retardo del despertar por acumulación, y eso no pasa. ¿Por qué? Porque en el contexto de una infusión, a medida que el propofol de a poco vuelve a los compartimentos centrales, desde los periféricos B2 y B3, se metaboliza y nunca llega quizá a una concentración plasmática que en el sitio efecto genere un efecto clínico o un retraso del despertar. Igual yo también acá, le vamos a poner el puntero que me dijo Marce, perdón Marce, yo acá les pongo una gráfica de lo que es un margen terapéutico. No es lo mismo estar en una infusión continua en la parte superior del margen terapéutico que estar en la parte inferior. Obviamente los riesgos son diferentes y los tiempos de despertar también van a ser diferentes, porque así como nosotros con la vida media sensible al contexto tenemos una idea de cómo la concentración plasmática va cayendo después de una infusión, eso no nos va a decir que el paciente se va a recuperar del efecto, sino que va a caer a la mitad de la concentración en la que estaba. Si nosotros manteníamos una concentración alta, el efecto clínico de la droga se va a seguir dando hasta que se liberen los receptores que se tienen que liberar para que ese efecto cese. Entonces,
nosotros, teniendo una idea de cuánta concentración plasmática estamos infundiendo y en dónde nos encontrábamos dentro de este margen, vamos a poder predecir una recuperación después de cortar la infusión. O sea que la vida media sencilla de contexto nos va a dar una idea de qué tan rápido va a caer la concentración plasmática. La concentración plasmática que teníamos nos va a dar una idea de qué tan rápido con esa caída se va a recuperar el paciente, y otra cosa que nosotros también tenemos que tener en cuenta, que por ahí en esta charla yo no lo mencioné, lo que menciono ahora es el resto de las drogas que nosotros hicimos. Tanto opioides como coadyuvantes que tengan efectos opioides hipnóticos al mismo tiempo. Si yo a un paciente le hice 20 miligramos, si a un paciente le hice, no sé, 60 gamma clonidina, se va a descartar mucho más lento que si no se las hice, o por lo menos la infusión de propofol la voy a cortar antes, y eso yo lo voy a tener en cuenta. Bueno, cuando vamos a hablar de PIVA y sobre todo de la base trimea, que es por ahí de los que yo un poquito más les puedo hablar, porque no conozco muchos otros sistemas de infusión, sino que el que realmente nosotros manejamos acá en Temide y la base, es tener en cuenta el sitio efecto, cosa que la base calcula casi en tiempo real. Cuando hablamos de sitio efecto, nosotros lo que nos referimos es al lugar donde realmente el fármaco lleva a cabo su acción. O sea, dónde están los receptores a los que se une. Bueno, es el sitio efecto, la biofase, el sitio diana, el sitio de acción, etc. Y de este sitio efecto nosotros vamos a tener que, o se desprenden tres conceptos. Uno es el de la hipéresis, teniendo en cuenta encima que el sitio efecto está en el primer compartimento, ¿no? En el B1. Igual, de ahí sale el concepto de hipéresis. Por más que el sitio efecto esté en el B1, en el compartimento donde nosotros inyectamos la medicación, se va a dar un tiempo antes de ver los efectos clínicos del fármaco. Ese tiempo es el que se conoce como hipéresis, tiempo desde la inyección, sea un bolo o una infusión continua rápida, hasta que aparecen los primeros síntomas o efectos clínicos de que el fármaco está llegando o se está uniendo al receptor que tiene como diana. La hipéresis obviamente va a estar, el tiempo de hipéresis va a estar regulado por una constante de tiempo, que es la KEO, que es la constante de paso, la velocidad de paso de droga desde el compartimento plasmático hasta el sitio efecto en sí. Cuanto mayor sea el KEO, mayor velocidad va a tener la droga de entrada y de salida del compartimiento efecto. Entonces, cuando uno habla de que quiere lograr una inducción rápida, va a hablar de fármacos que tengan una mayor paso o una KEO rápida, una constante de velocidad mayor de paso de droga desde el plasma al sitio efecto. De este mismo concepto se va a depender lo que es la vida media KEO, que como hablábamos antes quizás sea la vida media que utilicemos en una infusión continua, comparado a la vida media beta, que es la que usábamos cuando hacemos un bolo. La vida media KEO, lo que a nosotros nos va a hablar es de cómo cae la concentración en el sitio efecto con respecto a la plasmática. O sea, el tiempo necesario para que la concentración en el sitio efecto caiga a un 50% de la plasmática. Y este valor también nos va a dar el estado estacionario, que sería 3 a 4 vidas medias KEO, que es lo mismo que cuando hablamos de un antibiótico, por ejemplo, que decir que 3 a 4 vidas medias de ese antibiótico uno llega a una concentración estable, en la cual obviamente como todo fármaco nos tenemos que mantener en el margen terapéutico, entre la dosis tóxica y la dosis efectivamente. Bueno, acá hay un cuadrito de lo que son las vidas medias KEO y la KEO en sí misma, y vamos a ver en este cuadro que hay algo paradójico entre dos fármacos que se pueden usar para infusión continua, que son el remifentanilo y el sulfentanilo. En lo que nosotros tenemos como KEO del remifentanilo y del sulfentanilo, vamos a ver que el sulfentanilo tiene una vida media, una KEO chiquita, pero una vida media KEO muy grande. ¿Por qué? Eso también tiene que ver con otros parámetros farmacocinéticos, por ejemplo, el volumen de distribución. Los volúmenes de distribución muy grandes, como el que tiene el sulfentanilo, afectan
las vidas medias que bueno, cuando hablábamos, volví para atrás, cuando hablábamos de los compartimientos B1, B2 y B3, mayor irrigados, menor irrigados, tienen también sus constantes, no creo, pero sus constantes de paso de fármaco a uno o a otro de los compartimientos. Bueno, como les decía, cuando nosotros hablamos de PIVA, los fármacos que a nosotros nos van a importar son los fármacos que lleguen rápido al sitio efecto y los fármacos en los cuales la concentración estable o el estado estable o de equilibrio también se alcance de forma rápida. Por ende, todos los fármacos que tengan constantes QO elevadas, que al mismo tiempo van a tener vidas medias QO bajas, son los fármacos que a nosotros más nos interesan para usar en infusiones continuas. ¿Hasta acá alguien quiere preguntar algo antes de que por ahí sigamos más con algo un poco, si se puede, más práctico? ¿O sigo nomás? Sigo nomás. Bueno, esta es la base primera. Dentro de lo que es esta foto, lo único que les iba a indicar es que con el rotor de la base primera, igual que como si fuese el rotor de un monitor, nosotros vamos a movernos en la base y apretándolo tiene el Enter, en lo que son las concentraciones de las drogas que se usan habitualmente. El Propofol está en la jeringa de arriba en nuestro servicio por una cuestión de protocolo, digamos, puede estar arriba o abajo, indiferente. En nuestro servicio está en la jeringa de arriba, está en una concentración del 1%, o sea que hay 10 miligramos por mililitro en la jeringa. Es una jeringa es una jeringa de 60, aunque en la máquina la va a leer como una jeringa de 50, eso después lo tenemos que hablar, pero bueno, en realidad esta jeringa es leída bien por la máquina como si fuese una jeringa propia de la base, que tiene un costo alto, pero esta jeringa la lee igual, genera la misma infusión, etcétera, y es una, digamos, una jeringa de bajo costo. Y abajo tenemos el remifentanilo está un poquito más concentrado, tiene, se diluye la mitad de la ampolla, o sea, 2,5 miligramos en 50 centímetros cúbicos. Eso nos queda una dosis de 50 gamas por centímetro cúbico, por mililitro. ¿Bien? Entonces, al 1% el tropo, 10 miligramos mililitros, y el remi queda la mitad del frasco ampolla en 50 centímetros cúbicos, o sea, 50 gamas por mililitro. En cuanto a qué es la base es una infusora, una jeringa, una infusora de jeringa que está acoplada a un procesador, a una computadora, y este acople, digamos, la computadora le va a ir dando las órdenes de inyección a la jeringa. En cuanto al sistema de difusión, ¿qué objetivo persigue? Una inducción suave, mantener una concentración constante durante determinado periodo de tiempo y además permitir una rápida modificación y conseguir una rápida recuperación de las funciones autonómicas. Como dijimos antes, ¿qué es? Es un sistema compuesto por un ordenador con un equipo de infusión de jeringa que se comunican por medio de un puerto, y el ordenador tiene un software que contiene algoritmos matemáticos con de infusión con un programa farmacocinético. El anestesiólogo va a setear el ordenador con una concentración plasmática o una concentración diana deseada, puede ser en un sitio o en el otro, en el sitio efecto o en el sitio plasma, más algunos parámetros biométricos del paciente. En base a eso, la máquina va a simular una infusión y mediante el modelo elegido, los parámetros biomédicos del paciente y las dosis administradas según la concentración que se preestableció, la máquina va a empezar a infundir. Como dijimos, tiene un algoritmo matemático que permite que la máquina calcule casi en tiempo real concentraciones en sitio plasma, en sitio efecto, calcular algunas concentraciones que nosotros deseamos que la máquina calcule. Por ejemplo, al terminar la infusión,
nosotros le podemos setear a la máquina que nos diga cuánto tiempo va a tardar la concentración en el sitio efecto a caer a una gama mililitros. Y eso más o menos es como si fuese, nos va a avisar, digamos, por el cálculo decremental la máquina cuánto tiempo tardaría en llegar a concentraciones de despertar el propofol. Obviamente nosotros tendríamos que tener en cuenta también cuánto REMI hay, qué otras drogas hicieron, etcétera. Pero básicamente la máquina con el tiempo decremental lo que calcula es cuánto tiempo va a tardar la concentración efecto de propofol a llegar a tal número, y con eso, obviamente, el tal número que vamos a setear tiene que ver con el despertar, y por ende, cuánto tiempo tardaría el paciente en despertar. Acá pongo una idea porque es lo que realmente yo le veo que es lo que tiene la base primero, es para lo que realmente se usa. Es mantener una concentración plasmática constante, evitando sobredosificación y acumulación. Por ende, ¿qué es lo que hace la máquina? En el tiempo va disminuyendo las velocidades de infusión. A medida que pasa el tiempo y que los compartimentos se empiezan a llenar, la máquina lo que empieza es a disminuir la velocidad de infusión hasta llegar a un punto tal que solamente se infunda lo que sale del sistema, o sea, el clearance real, una vez que el equilibrio se llegó a obtener, infundir solamente la concentración que sale del sistema para mantener estable la concentración plasmática deseada. Eso es lo que realmente hace la máquina. Que nosotros con la cuentita de cocina, que la cuentita de cocina es bastante certera, obviamente sobredosifica, pero es bastante certera, hacemos, ¿no? Hacemos una inducción con un bolo de 1 a 2 miligramos kilo, los primeros 10 minutos infundimos a 10 miligramos kilo hora, los otros 10 minutos infundimos a 8 miligramos kilo hora y el resto de la cirugía infundimos a 6 miligramos kilo hora. O sea, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos bajando la velocidad de infusión a medida que los compartimentos se van llenando, para no sobredosificar y no acumular. Bueno, esto lo hace la base sola, y lo hace mucho más exacto que la cuenta de cocina. En cuanto a si vamos a elegir sitio efecto o sitio plasma para hacer una inducción o para un mantenimiento. Para una inducción, si nosotros seteamos la base en sitio efecto, lo que la base va a tener como directiva primaria es llenar rápido el compartimento central y llegar rápido al sitio efecto, sin importar ninguna otra cuestión. Entonces, la máquina va a tirar una gran masa de droga en un primer bolo, va a llenar rápidamente el compartimento central, rápidamente va a llegar al sitio efecto y más rápido nosotros vamos a ver el efecto clínico. O sea, la hipéresis va a ser más corta en cuestión de masa de droga. ¿Qué genera eso? En algunos pacientes, obviamente, hablamos de pacientes más añosos, pacientes con deshidratados, pacientes con patologías graves, etc., va a generar mayor efectos hemodinámicos conocidos, ¿no? Del propofol y del remifentanilo. O sea, se van a dar más rápido y con mayor porcentaje o probabilidad los efectos no buscados de la droga. En cuanto a cuando nosotros ponemos el sitio plasma, la máquina lo que hace es lentamente va infundiendo hasta llegar a la concentración que uno estableció en el sitio plasma y además va a cortar ahí, no va a inyectar más de lo seteado para el sitio plasma y de a poco va a ir aumentando la concentración en el sitio efecto. En el otro modo, digamos, sitio efecto, yo pongo, por ejemplo, en sitio efecto 2,5 gamma mililitro de propofol. ¿Qué hace la máquina? Agarra y tira 7 para llegar rápido al sitio efecto. Tira 7 en plasma, a eso me refiero, no sé si se entiende. Cuando yo seteo el sitio plasma, en realidad, el aumento de la droga es mucho más gradual y una vez que se llega a lo seteado, la máquina ya no tira mayores bolos, sino que mantiene una infusión continua y de a poco el compartimento del sitio efecto se va a ir llenando de droga
¿Qué es lo que tenemos? Y tenemos una histéresis un poquito más larga, con un retraso de los sitios de efecto, que tampoco es tanta, suele ser de 2 minutos. El otro día probábamos con uno de los residentes acá, cuánto tiempo realmente más nos tardábamos si largábamos el sitio efecto que el sitio plasma, una dosis importante de REMI, y era 1 minuto y medio, no era más que eso. Obviamente, ¿qué es lo que yo voy a setear? Como hablábamos antes, depende del contexto, de qué paciente tenemos, de qué tan rápido queremos llegar, si estamos ante una urgencia, si necesitamos un cambio rápido en la hipnosis, etc. Yo, por lo general, cuando tenemos pacientes así que tienen comorbilidades o no sé, pacientes que han sangrado mucho y tienen un volumen central un poco comprimido, por ejemplo, arranco con el REMI en sitio plasma, pongo la dosis que quiero, muy despacito la máquina va a ir infundiendo hasta llegar a donde quiere llegar. Y en el tropo la seteo en sitio efecto y yo voy escalonando de a poco los bolos que voy haciendo, digamos, con el mouse, con el rotor, digamos, de la base. Una vez que logramos la inducción, después nos conviene pasar, eso es algo que la base te permite, ¿no? Pasar de un sitio al otro en la configuración de lo preestablecido te permite cambiar. Una vez que estamos en fase de mantenimiento, nos conviene tener todo en efecto. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que el paciente se mueve, que se rompió una llave, que el estímulo quirúrgico superó las dosis que nosotros estábamos usando y generó en el paciente algún cambio hemodinámico o en la motilidad, digamos, se movió, y yo lo tengo seteado en sitio plasma y quiero un aumento rápido, la máquina no me lo va a dar. Entonces, cuando yo estoy en un mantenimiento, ya hice la inducción, comenzó la cirugía, pasamos todo a sitio efecto, y si tenemos alguna necesidad de cambio rápido en las concentraciones y por ende en el sitio efecto, ya tenemos todo seteado. Si lo tenemos en sitio plasma y queremos un cambio rápido, no lo vamos a tener, vamos a tener que pasar la máquina mientras tenemos ese, por ejemplo, despertar intraoperatorio. Vamos a tener que setear otra vez la máquina para poder tener una masa grande de droga rápida. O si no, obviamente, el que tiene una jeringa al lado, la solución es más fácil, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es el seteo del equipo, vamos a ver un videito. El video está grabado. Una consulta. Sí, decime. ¿Cómo andás? Perdóname que te interrumpa. Yo Dale. no usé una base primera, honestamente. ¿Yo puedo cambiar la configuración en la determinación de sitio efecto a sitio plasma en cualquier momento? Sí, Agu, en cualquier momento que vos estés haciendo tu anestesia, lo podés cambiar. Obviamente, cuando vos seteás la base en un primer momento, te va a pedir que vos le elijas un Claro, sitio efecto o un sitio plasma. Pero una vez que vos estás con todo seteado y listo a largar, decidís cambiar el sitio efecto por sitio plasma, lo podés hacer tranquilamente. Y el inicio de la infusión tanto de propofol como remifentanilo son totalmente independientes, ¿no? Yo puedo, si quiero, por ejemplo, Claro, nosotros exactamente. usamos bombas Brown y Sí, siempre la inducción con propofol, seleccionábamos, bueno, eso usamos un programa que se llama Marsh y lo que hacíamos, evaluar cuando teníamos un efecto clínico en el paciente y a esa concentración dejarla como objetivo. Entonces bien. era individualizado a nivel de cada paciente sin que se vea interferencia por el remifentanilo. Si bien la Perfecto. sinergia no va a ser tanto en la hipnosis y más en la analgesia, por ahí hay cierta intervención. Y después arrancábamos con el remi. Perfecto. Mira, la base a vos lo que te permite es manejar la jeringa de arriba y la jeringa de abajo independientemente. Al mismo tiempo, la base, como es un programa farmacocinético y está tomando las dos drogas, estas dos las está tomando y las puede, digamos, te va a marcar una línea en la cual el efecto de las dos drogas se sinergiza, digamos. La línea de sinergia de las dos drogas, la base primera la marca, cosa que no hace la Brown. O sea, Como un isobolograma. exactamente, Marce. Lo que te hace la base primera es, si vos aumentás mucho el REMI,
una línea verde, que es el isobolograma ese que dice Marcelo, te va a correr para arriba, lo que te va a decir es que quizá te quedó alto el propo ahora. Eso igual lo vas a manejar vos, Agu, porque la clínica siempre va a ser mandatoria. Lo que diga la base es solamente una ayuda. Lo que te quiero decir es que el sinergismo del opioide y el hipnótico, la base primera te lo va a marcar. Yo ahora cuando pongamos un video y cuando veamos algunas de las fotos lo voy a mostrar a eso. Y otra cosa que te iba a decir es que te dejan maniobrar las jeringas independientemente, te deja tener una jeringa en sitio efecto y una en sitio plasma. Yo por lo general el Propofol, muy similar a lo que lo manejaste vos con la bomba Brown, yo siempre lo mantengo en sitio efecto y cuando tengo un paciente en el cual tengo que tener cuidado, lo que voy haciendo es aumentando progresivamente las dosis, arranco en 0,5, al minuto y medio, 2, cuando el bolo más o menos de mi primer 0,5 bajó, subo otro 0,5 y quedo en 1, más o menos a los 30 segundos de que mi segundo bolo bajó, vuelvo a aumentar y así sucesivamente. Es una jeringa. Lo que sí tiene, que después mantiene muy bien las concentraciones que uno setea, pero es una jeringa. Eso es lo que yo quiero por ahí que después hablemos, que hay algunas personas que por ahí piensan que hacer TIVA en realidad es algo medio complicado y en realidad es algo de cuestión de práctica, y así como uno puede tener la jeringa en la mano, yo tengo el rotor y el enter en la mano, ¿entendés? Sigue siendo una jeringa. Eso sí, cuando uno quiere hacer mantenimiento, obviamente es más precisa una base primera que una bomba volumétrica o que inyecciones múltiples de bolo. ¿Bien? ¿Sigo? Gracias. Esta diapo es un video, es un seteo de la bomba. Lo vamos a hacer rapidito, dura poco. Como les decía, el mouse se controla como si fuese un monitor multiparamétrico común y corriente. Este rotor sirve de mouse y al mismo tiempo, si se aprieta, es el enter. Y bueno, y después hay otras cositas como las que después les voy a mostrar, como lo que hablábamos Agu con vos recién, de que se puede cambiar los sitios de efecto por citoplasma y demás, cuando ya la infusión ya comenzó. Le voy a poner play. Bueno, ahí arranca el video. Está el botón de iniciado. Acá inicia, la base se prende. Nos va a decir en qué servicio estamos, hospital, servicio, etcétera. No pasa nada. Esta es la primera pantalla que realmente nos importa, donde vamos a setear peso, edad, que es la torta de cumpleaños, sexo y altura. A ese seteo la base hace la cuenta y le agrega la superficie corporal y el índice de masa corporal. ¿Cómo lo voy seteando? Como dijimos, aprieto Enter, giro el rotor y eso me hace de mouse. Acá estamos seteando un paciente de 82 kilos, 79 años y 1,50 m. Nos va a dar un índice de 35. Después, lo que hace la base es nos tira una cantidad de... Perdón que vuelvo para atrás. Nos va a dar las drogas que podemos usar, al fentanilo solo. Esta es nuestra base, ¿no? Hay algunas otras que tienen otro software. El software que nosotros tenemos nos permite usar lo que ven acá en pantalla, que básicamente nosotros lo que usamos siempre es el Propofol remifentanilo, que acá está con las concentraciones, Propofol a 10 miligramos mililitro y remifentanilo a 50 gamas mililitro. Obviamente esto hay que ponerlo en la jeringa. Los errores humanos suceden y a veces se cargan mal las drogas. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Quién lo cargó? ¿Cómo lo cargó? Si lo cargó bien. Lo ideal es cargarlo uno o un técnico de confianza. Otra cosa que se usa mucho, que nosotros usamos mucho, es el Propofol sol. Para no perder tiempo cargando la jeringa. Obviamente, si vos cargás la jeringa remifentanilo, en los datos estoy hablando, y después solamente usar la de Propofol, la máquina funciona igual y te tira los mismos parámetros igual. Es más, yo cuando tengo dudas de si un bloqueo me va a alcanzar, no me va a alcanzar, si el paciente es un paciente complejo, se me va a obstruir, no se me va a obstruir, tengo que irme a general, no tengo que irme a general. Directamente para la sedación, en vez de setear solo Propofol, me tomo el tiempo, seteo Propo Remi y estoy preparado para meterle general si hay que meterle. ¿Bien?
Pero esto de Propofol solo nosotros lo usamos mucho, tanto para algunos estudios diagnósticos cortos, para algunos procedimientos cortos, con poco estímulo, para gastro, muchísimo. Bueno, sigue lo que es el seteo de la máquina. Ya una vez que pasa el... Oh, se me pasó pantalla, perdón. Disculpenme. Bueno, una vez que ya seteamos lo que son las variables del paciente, como dijimos, peso, edad, sexo y altura en metros, vamos a dar OK y nos va a abrir, como dijimos, un menú de drogas a utilizar. En este caso estamos seteando la máquina para Propofol remifentanilo. Elegimos Propofol remifentanilo, metemos OK y nos va a empezar a pedir qué es lo que nosotros queremos setear. En cuanto a lo que es Propofol, podemos setear el modelo, que puede ser, en el caso de nuestra base tenemos solamente para Schneider, no es el modelo, esto se puede cambiar, puede ser Schneider o March. No me olvidé de poner algo de los modelos, pero básicamente estos modelos tienen en cuenta cosas diferentes. Schneider es un modelo que tiene en cuenta el peso, la edad y la talla del paciente, y March solamente tiene en cuenta el peso del paciente. Entonces eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Si vamos a hacer un paciente obeso o no, o un paciente añoso o no. Antes eran modelos que estaban seteados, digamos, el Schneider se usaba para pacientes mayores de 65 y el March para menores de 65. Lo que se sabe actualmente, después de que estos modelos se han hecho y que se hayan estudiado, es que en un principio la infusión, con una infusión más bien corta, March era una mayor cantidad, una masa de droga mayor que Schneider. Pero Schneider, en infusiones largas, al fin y al cabo termina tirando mayores dosis que March. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando elijamos nuestro modelo de cuánto va a durar la cirugía y qué tipo de paciente tenemos. Como dijimos, March en un principio tira bolos un poco mayores y una masa de droga mayor en los primeros, en procedimientos cortos. Cuando los procedimientos se vuelven más largos, la dosis en bolos o la masa de droga que se da en un primer momento en Schneider es un poco menor, pero con el mantenimiento de Schneider se terminan alcanzando masas de droga mayores en procedimientos largos. Y también nos permite, como dijimos antes con AGU, setear el sitio efecto o sitio plasma como en un preseteado. Después, si más adelante nos arrepentimos, podemos volver para atrás y cambiar el efecto por el plasma si quisiera. Bueno, entonces ya seteado el modelo, vamos a elegir la jeringa, donde dice jeringa 1, jeringa 2, como yo les comentaba antes, en nuestro servicio la jeringa 2 va arriba, y es el Propofol por lo general siempre. Nos va a pedir que le demos el OK con el botón verde de la jeringa. Lo que hace eso es nos pregunta qué jeringa pusimos de 50 y qué concentración y qué droga es Propofol. Y ahí, si ustedes ven, queda Propofol 10 miligramos mililitros. Empezamos con el Remi. Cuando seteamos el remifentanilo, no tiene un modelo en particular, el remifentanilo va en Minto, modelo Minto, lo que sí nos permite obviamente es decidir si queremos un sitio plasma o un sitio efecto. Entonces, una vez que el Propofol está seteado, te avisa la base, en ese donde se ve el relojito ahora, avisa que es Propofol 10 miligramos mililitros. Y empezamos con el Remi. Sitio efecto, validamos, siempre con el Enter, elegimos la jeringa, en este caso va a ser la jeringa de abajo, la jeringa 1, y otra vez nos va a preguntar si es una jeringa 50 y si la droga que tiene es remifentanilo. Y ahí se va a ver que dice Remi. Yo ahora esto lo voy a sacar porque no me di cuenta cuando grabé el video y lo puse de coté. Bueno, ahora bien, esta es una infusión que ya está comenzada, pero lo que yo quiero que ustedes vean es cómo es que queda seteada.
Acá tendría que decir 0, porque la infusión todavía no comenzó. Acá tendría que decir 0, 0, 0, 0 y 0. Y bien, terminamos de setear la base. Obviamente el isobolograma no estaría. Y cuando nosotros comenzamos la infusión, tenemos que dar start. Eso lo vamos a ver con un videito más adelante. Lo que nos permite esta primera fase es ver, como decíamos antes, un isobolograma de propofol, un isobolograma de fentanilo, de remifentanilo, perdón, concentración, efecto, acá tienen el cerebro, si no habría una gota que significaría plasma, en amarillo, y acá tenemos amarillo, concentración plasmática, acá la ven, concentración plasmática, y en azul la concentración sitio-efecto. Cuando Marce habló del isobolograma y yo les comentaba de que la base tiene en consideración la interacción que se da entre opioide y hipnótico, esa interacción la van a ver en este espacio verde. Teóricamente no, para la máquina, ese espacio verde, el paciente está dormido. ¿Ven que acá hay una línea? El paciente está dormido. Si yo aumentara mucho el REMI, ese espacio verde me aparecería acá abajo, lo que significaría que estaría sobredosificando con propofol. ¿Entiende eso? Si yo bajo mucho el REMI, ¿qué va a hacer? Esa línea verde va a subir, o sea, me va a pedir más propofol. ¿Bien? Si yo aprieto esta lupa, voy a ver las variables del propofol. ¿Qué variables me marca? El sitio efecto, que es en gamma mililitros, pero al mismo tiempo me va a marcar otras cosas. Por ejemplo, la velocidad de infusión en ese mismo momento. La velocidad de infusión en este momento era 6,53 miligramos kilo hora, un total de 36,5 mililitros hora, para un promedio de infusión de 6,19 miligramos kilo hora. Si uno mira este número y mira este número, se nota que hace poco se aumentó la concentración deseada en sitio efecto. ¿Por qué? Porque si el promedio de 15 minutos, que es lo que está midiendo este número, es de 6,19 y esto es de 6,53, se nota que hubo un cambio en la bomba para que aumente la infusión. Nos marca el tiempo de infusión desde la inducción hasta el momento, llevan 33,40 segundos, 33 minutos 40 segundos de infusión y se infundió un total de 27,9 mililitros y 280 miligramos. O sea que llevamos más de 35 minutos de cirugía y hicimos más o menos 280 miligramos de propofol, que sería una jeringa de 20 y una de 10 para los que siempre hacen body. Es relativamente poco, ¿no? Y usamos casi siempre 200 en una inducción. Bueno, y este es el del REMI, donde más o menos vemos lo mismo. Obviamente la concentración en sitio efecto cambió, ahora es nanogramos mililitro. Esto es los otros parámetros que estábamos mirando. Estamos infundiendo 0,35 gamma kilo minuto. La velocidad o sea, la velocidad que tenemos en promedio en 15 minutos es de 0,35. Y bueno, y estos son los totales. 15 mililitros, casi 750 gamas. Y bueno, obviamente esta flecha y esta flecha son para aumentar o disminuir este gráfico, donde obviamente se ve cómo se fueron haciendo bolos, donde están, no es todo lo que está en amarillo es plasma. Hicieron varios bolos, hasta que se llegó a esta concentración. En el sitio efecto se llegó al máximo de esta, y bueno, después hubo algunos decaimientos y demás que fueron stop que yo hice. Esta era una cirugía de mama donde se mandó parte de la muestra a congelar. Entonces, ¿qué hice yo? Mientras no se operaba, como el estímulo bajó, bajé la concentración de la infusión hasta este punto casi, y cuando después de mantenerme en esta concentración durante un tiempo, volvió a empezar el estímulo quirúrgico, ¿qué hice? Volví a aumentar las concentraciones. No me quedé tan arriba como la otra vez, porque era cierre nada más, me quedé acá. Algo que les iba a decir es que la máquina saca cuentas decrementales. O sea, cuando yo freno la infusión, esto va a ir disminuyendo.
lo que yo puedo hacer es, en este lugar, setear una concentración. Y acá ya está seteada, porque viene seteada de fábrica esta concentración, que es 1 nanogramo mililitro. Si yo frenara la infusión a 0 en este mismo momento, la máquina tardaría 16 minutos en que en el sitio efecto haya una concentración de 1 nanogramo mililitro. Espero que eso ya se haya entendido, porque eso es algo que nosotros usamos con el propofol, más que nada, no tanto con el REMI, para ver cuándo es que se despierta el paciente. Por lo general, lo que hacemos es setear este parámetro, ni bien termina la infusión, lo seteamos en 0,708 gamas mililitros. Bueno, en cuanto a qué ventajas tiene la TIVA. Una inducción y mantenimiento anestésico rápido, simple y seguro. Está en verde, ¿por qué? Porque la gente que tiene práctica con TIVA va a lograr esto, y la gente que tiene práctica con balanceada lo va a lograr haciendo balanceada. O sea, no sé si es una ventaja la TIVA. Uno con balanceada puede hacer esto. Obviamente depende de qué uno conozca más, pero esto yo no lo veo como una ventaja de la TIVA. Es una ventaja de lo que uno sepa hacer. En cuanto al de abajo, sí, es una ventaja cierta. No hay evidencia de hipertermia maligna en los pacientes que sean susceptibles. En cuanto a la simplificación en la utilización de técnica anestésica endovenosa, eso es más que nada del TCI, o sea, de la base primea o del Target Control Infusion, o sea, la infusión por objetivo. Después, la técnica anestésica endovenosa, digamos, como hablábamos con receta de cocina, también es sencilla, pero sobredosifica. Esto es una ventaja del TCI nada más. En cuanto a rápido control de la profundidad anestésica, yo calculo que todos ustedes que por ahí suelen hacer más balanceada, saben que con un bolo de propofol se controla rápido la profundidad anestésica. Bueno, yo creo que no sería tampoco una ventaja del TCI o de la TIVA. En cuanto a lo que es una inducción lenta que permita reducir hipotensión, apnea en pacientes ancianos, sí, es cierto, y más que nada, como hablábamos antes, no es una ventaja de la TIVA, sino es una ventaja de la base primera, o sea, de ir muy despacitos, escalonando una dosis y titulando hasta que el paciente tenga su corte, empiece a sentir el efecto clínico. Eso lo podemos hacer con una base. Si uno agarra una jeringa, con el dedo gordo es más difícil, digamos. En cuanto a los tiempos de recuperación, que sean más rápidos y que conviertan a la TIVA como en un procedimiento ideal para la ambulatoria, es más que nada de la TCI, y es algo que también, como hablábamos antes, es algo a tener en cuenta dependiendo de la experiencia que tiene uno. Yo estoy seguro de que si yo me hago ahora una balanceada y se hace una balanceada de ustedes, para ustedes va a ser mucho más sencillo despertar al paciente cuando ustedes quisieran que para mí. ¿Por qué? Porque yo hago mucho menos. En cuanto a lo que es menor polución, sí, es cierto, sobre todo yo pongo acá cuando uno no tiene real taponamiento neumático de la vía aérea, por ejemplo, máscara laringia, o por ejemplo cuando uno hace pediatría y dice un mascarazo, bueno, ahí se pierde más droga. Menor polución, sí, va a haber menor polución. En cuanto a que es independiente de la vía aérea, solamente en pediatría hacemos inducciones, me parece, con Segorane. No creo que ustedes hagan muchas inducciones con Segorane tampoco. La inducción se hace con el bolo de propofol o con algún otro inductor. En cuanto que mantiene la vasoconstricción pulmonar hipóxica, bueno, eso también es un dilema, porque hay gente que piensa que la TIVA es mejor para hacer cirugía torácica que la balanceada por esto. Y en realidad no es así, porque con las dosis de balanceada que se usan habituales, no se inhibe la vasoconstricción pulmonar tóxica, y al mismo tiempo el Segorane parece ser que genera menor liberación de componente inflamatorio a nivel pulmonar cuando se usa balanceada que cuando se usa IVA. Por ende sería también un puntito a favor eso de la anestesia balanceada para cirugía en pulmón. En cuanto a la menor incidencia de náusea y vómito postoperatorio, eso obviamente es una ventaja
fuerte, lo mismo que estas son las dos ventajas fuertes, menor incidencia en análisis de vómito postoperatorio y menor evidencia de hipertermia maligna. Obviamente, el tratamiento del análisis de vómito postoperatorio quizá puede ser más agresivo cuando se usa una balanceada y obtener el mismo efecto. En cuanto al menor dolor postoperatorio, también está establecido y estudiado. Y en cuanto a la mayor predicción, era lo mismo que les decía hace un rato. La TIVA puede ser que con TCI tenga mayor predicción que la TIVA sin TCI. Después, que esto sea una ventaja sobre la balanceada, yo no lo creo. Eso depende de la experiencia del anestesiólogo, digamos, que haga más. En cuanto a las desventajas, el tema del equipo, ¿no? No podemos hacer TIVA con TCI si no tenemos base Primea o alguna otra infusora. Yo las otras muchas no las conozco y por lo general son bastante difíciles con el operador. La base Primea, la verdad que es una computadorita, parece que está jugando los jueguitos. En cuanto a la vía de administración, es importante tener, cuando uno hace TIVA, una buena vía de gran calibre para que al paciente no le moleste. Obviamente uno pones un lazo con silocaína, esperás 2 o 3 minutos y empezás la infusión y el paciente no lo siente, pero es importante una buena vía. Y también estar muy presente con el tema de la rotura de lo que es las llaves y de lo que son los PT que van hasta las jeringas, porque así como la bomba intenta infundir la menor cantidad posible de droga para no acumular y no sobredosificar, si nosotros nos mantenemos cerquita de la concentración efectiva mínima y tenemos una rotura de llave, más vale que estemos atentos porque se va a despertar. Genera eso, que por ahí es medio molesto, sobre todo para la gente que está acostumbrada a hacer balanceada, que el fentanilo por lo general no rompe las vías, sino que lo hace propofol. Generaste tu CAM deseada, generaste tu dosis de REMI, estás chocho. Acá con el propofol y el remifentanilo también, pero vas a tener que estar más atento a las vías seguras. Yo por lo general a veces les pongo papeles abajo y etcétera, pero hay que estar atento. En cuanto al despertar intraoperatorio, si tenés alguna rotura de la vía de administración, puede ser. Si no, es porque estás haciendo mal las cosas, es lo mismo que hablábamos antes, una cuestión de estática. En cuanto a la flebitis, sí, es una desventaja, se dan, los pacientes lo refieren y lo vemos además, como se pone eritematoso, los antebraços a veces y demás. No es una cuestión mayor, pero es una desventaja. Y después, en cuanto a lo que es la contaminación, la inexperiencia del anestesiólogo y el dolor con la inyección de propofol, se ve también en una técnica de balanceada. El propofol se contamina si la jeringa para hacer la inyección estaba hace mucho tiempo prellenada, lo mismo que la experiencia del anestesiólogo haciendo TIVA, está también haciendo balanceada, lo mismo que el dolor en la inyección de propofol. Duele cuando yo infundo rápido, duele cuando inyecto rápido un bol. Bueno, en cuanto a las indicaciones, yo realmente indicaciones precisas de la TIVA, precisas son estas dos. Necesitar usar potenciales de bocado muscular, motores y somatosensitivos y el tema de la hipertermia maligna. Después, hay pequeñas ventajas y desventajas de la balanceada sobre la TIVA, pero yo no creo que sea una mejor que la otra. Las dos son herramientas. La verdad que las dos son herramientas. Yo hay algo que no me gustaría dejar nunca de hacer, y no es TIVA, sino es tener una base para hacer sedaciones. Para mí es muy cómoda la base para hacer sedaciones para todos los procedimientos, sean leves o sean con bloqueos. Pero después, si no voy a trabajar otro lado y no tengo más TIVA, realmente no me va a cambiar la vida. Lo que sí me gusta mucho es el tema de la comodidad para sedación. En cuanto a las contraindicaciones, una alergia al propofol, ¿es contraindicación de la TIVA? No, es contraindicación de la TIVA con propofol. Uno puede hacer TIVA con otros inductores, obviamente va a tener que tener mucho más cuidado. Nosotros con los chicos acá en el hospital nuestro hemos hecho TIVAs con midazolam. Realmente es para estar todo el día ahí en la cabecera, porque los pacientes no logran el plano anestésico que uno quiere con las dosis que hace, porque si no te quedas días al lado de la camilla para los pacientes. ¿Por qué? Porque se acumula, porque no tiene una tasa metabólica tan alta como el propofol, etc. Y encima los planos son superficiales, no te sirve el control con BIS, porque el BIS no está
no está permitido para el uso de fármacos que actúen a nivel subcortical, está permitido para los fármacos que actúen a nivel cortical. Así que bueno, como contraindicaciones reales yo lo que diría es eso, la alergia a lo que es el propofol. ¿Se puede hacer activa con otra cosa? Sí, no la recomiendo. En cuanto a los tipos de pacientes, algo que no vamos a hablar ahora, pero un paciente obeso mórbido no te contraindica una activa, un paciente añoso no te contraindica una activa, un neonato tampoco, así que bueno, contraindicaciones es la única que yo realmente tomo. En cuanto al monitoreo de la profundidad anestésica, no es 100% necesario, nosotros realmente no lo usamos mucho, lo usamos en algún tipo de cirugías, pacientes por ahí que realmente queremos bajar las dosis o pacientes en los cuales combinamos la anestesia general con bloqueos, sean periféricos o universales. Acá está un BIF colocado, qué lástima no grabé un videito de cómo se coloca, pero básicamente esto va sobre la cola de la ceja, el número 4, el 3 va en el huequito que se forma en la 100, no sé cómo se llama, disculpen la desprolijidad, y el número 1 va bien en el medio de la frente, entre ambos ojos. Se puede colocar indistintamente, para el lado izquierdo que para el lado derecho. Bueno, y acá tenemos el aparato en sí, donde nos marca el índice, y acá tenemos un electroencefalograma, y acá, un electroencefalograma no, es un electroencefalograma, pero no con todas las derivaciones, por así decirlo, ¿no? Es algo más simplificado. Y acá tenemos un electromiograma. En cuanto a qué es, ¿no? ¿Qué hace? Es un método estadístico de procesamiento de señales, donde se evaluaron en un estudio un montón de pacientes con esto, se los indujo y se fueron generando este rango de 100 a 0, en el cual los pacientes se dormían o no. Obviamente está correlacionado con la velocidad de las ondas cerebrales, y lo que tenemos es que un buen plano anestésico está por debajo de 60, por encima de 40, ya más bajo de 40 uno empieza a generar hipnosis profundas y tasas de supresión. Arriba de 80 se dice que el paciente, arriba de 60 se dice que el paciente no está correctamente en un plan hipnótico corriente. Eso no quiere decir que si vos tenés un paciente con 70 se va a mover y está despierto o vaya a tener despertar intraoperatorio. El BIS va variando, es dinámico. Obviamente, un paciente que tiene un BIS de 90 está despierto. Hay que aumentar la infusión rápida o estamos despertando. En cuanto a lo que decíamos de para qué está avalado, el BIS no es un sinónimo de monitoreo de profundidad anestésica parativa. No. Está avalado para algunos fármacos. ¿Se puede usar con Seborane? Puede usar con Seborane. ¿Se puede usar con Propofol? Se puede usar con Propofol. ¿Se puede usar con Midazolam? No. No, porque el Midazolam actúa a nivel subcortical y vas a tener un BIS de 80 y el paciente va a estar recontra dormido. Pero el BIS va a seguir siendo de 80, porque va a seguir captando a nivel de la corteza ciertas ondas. Lo mismo que para la ketamina. Para la ketamina tampoco está avalado. ¿Por qué? Porque la ketamina genera aumento o estímulo cortical. Acá tenemos otro rango donde veíamos lo que estábamos antes, lo único que tienen es que mal visto. Y se ve acá bien anárquico, con poca amplitud y mucha frecuencia, un paciente despierto, y acá vemos un paciente que está en un buen estado hipnótico con una frecuencia un poco menor y una amplitud mayor. Este es un estado intermedio, y acá vemos cómo cuando uno se acerca al cero, el electroencefalograma se empieza a volver plano. Acá vamos a ver un video de una inducción anestésica en una mujer de 79 años, 80 y tantos kilos y 1,56 m. Tenía un índice de masa corporal cerquita a los 35. Marce, ¿se ve mi mouse? Sí, se ve perfecto.
Bueno, no vamos a poner el puntero porque cuando tengo el puntero puesto no puedo poner pausa, ¿bien? Bueno, vamos a arrancar el video. Antes de que arranquemos el video, vamos a ver. El BIS está en 98. Tenemos la base primera seteada en sitio efecto. No se alcanza a ver bien, pero es sitio efecto para el tropo. Y está en plasma para el REMI. ¿Bien? Y tenemos una bombita con Nora allá atrás. Que la bombita con Nora la arrancamos como la paciente era mayor y estaba un poquito hipertensa y media nerviosa. La bombita de Nora la arrancamos de entrada antes de empezar con infusión de propofol. Siempre en dosis de estrés, ¿no? De volumen. Bueno. Acá vamos a empezar. Yo no sé si ustedes tienen audio o no, me parece que no. Eso hablábamos hoy con Marce, como dijimos hoy. Acá tenemos la bomba de Nora. Lo que están viendo es una mastectomía que vamos a hacer. Acá está, en efecto, están los dos en efecto. Todavía no empezamos las infusiones, yo estoy acá arreglando un poquito el BIS y acercándolo como para que esté cerquita la base primero. Está Vicky, nuestra residente segundo en... ¡Ay! Disculpen un segundo. Estaba Vicky en la cabecera de este paciente. Es cierto que acá no anda la barra, sino que te cambia de lugar. Lo que hicimos acá era lo que yo le decía hoy a Agu. Acá ustedes ven que el remifentanilo está en sitio efecto. Yo para este paciente no lo quería en sitio efecto. Entonces, ¿qué hacemos? Apretamos mode. Cuando apretamos modo, siempre con la lupita puesta antes. Disculpen, Bueno, como les decía, está en sitio efecto. Lo que vamos a hacer, vamos a apretar la lupa del remifentanilo. Una vez que apretamos la lupa del remifentanilo, ponemos mode. Cuando ponemos mode, nos permite el cambio del modelo. Vamos a ponerlo en plasma. Una vez puesto en plasma, yo lo que hago es, lo pongo a la dosis de plasma que yo quiero que llegue a la máquina, 10 en este caso, y le doy Enter. Está. Ustedes van a ver que de a poco, muy de a poco, empieza a subir la concentración plasmática. Obviamente esto va a llevar un tiempo, pero va a generar una inducción un poco más estable que si yo estuviese en efecto. Obviamente este paciente ya se le había hecho una carga de Fenta, que igual la carga de Fenta se hizo muy sobre la hora, digamos, muy cuando empecé yo con el Fenta, con el Remitamer. Y ustedes fíjense ahora cuando yo doy Start. Doy Start a 0.5 y miren lo rápido que ya subió comparado el Remi. Esto, pese que esto es un bolo chiquito, muy chiquito, ustedes fíjense que ya está en 1.4 en el plasma y que cuando hoy yo había seteado esto en 10, para este momento acá no había llegado ni a 0.3. Entonces, lo que quiere decir esto es que, recuerden, cuando ustedes setean la máquina en sitio efecto, la máquina lo único que le va a interesar es completar de droga el compartimento B1, el central, digamos, para disminuir la histéresis y que la droga aparezca en sitio efecto ya. ¿Bien? Bueno, seguimos acá con la inducción, ya largamos el Remi en sitio plasma a 10, de a poquito va subiendo, ahí lo ven, 6,3, 6,5, 6,6, etc. Acá está el propo en el sitio efecto. La máquina brilla, te da miedo porque tiene un film acá puesto, entonces es media molesta para filmarla. Y acá está la curvita que hablábamos hoy con Agu y con Marce, que genera, digamos, la interacción entre las dos drogas. Y obviamente vamos a ir viendo el BIS, cómo va mutando. Mientras tanto, nosotros por ahora con la paciente se puede hablar. Vicky le estaba pidiendo a la paciente que ventile,
y la vamos preoxigenando, etc. Bueno, y de a poco vamos escalonando la dosis de propofol. La verdad que la dosis de Remi, como yo les comentaba, al estar seteada en plasma, lentamente aumenta y no supera lo que nosotros seteamos. La bombita de Nora está en 10, fue la dosis máxima que nosotros hicimos de Nora. En este paciente en un momento van a ver que sobre la base primera aparece una jeringa de atropina, porque la atropinizamos a la paciente, hicimos 0,5 miligramos de atropina. Y bueno, y de a poquito va a ir bajando el bis. Hicimos un cebado con menos de 5 miligramos de traturio, con 4 rayitos y un cebadito, antes de hacer la dosis plena. Y bueno, y de a poquito fuimos ganando el propo. Ahora en este mismo momento el propo está en 2,5. Y ustedes vean con qué facilidad uno tiene una interfaz para ir viendo qué es lo que está haciendo. Vean cómo yo los bolos los voy haciendo, espero 30 segundos y hago otro bolo. ¿Cómo hago otro bolo? Aumentando el sitio efecto y dando enter. ¿Y dónde los ven a los bolos? Acá los ven. Pin, bajó, pin, bajó. Y lo que yo intento hacer es no generar que suba mucho. Si yo doy un bolo grande, el Tepic hemodinámico le va a ganar por mucho tiempo al Tepic del sitio efecto y yo voy a tener complicaciones en la inducción que voy a estar a dos manos, ventilando, aumentando la base y demás, y voy a tener complicaciones. ¿Qué? Complicaciones hemodinámicas. El Tepic hemodinámico, cuando uno hace un bolo, es mucho más rápido que el Tepic de sitio efecto. Cuando yo hablo de Tepic, digamos, es el efecto de la dosis que hice, el tiempo del efecto máximo, o el Tepic hemodinámico, o el Tepic de inducción, son diferentes, y cuando uno hace una inducción lenta, esos Tepic suelen juntarse al final, porque el hemodinámico casi siempre se da cuando uno se activa, casi siempre es necesario en hora, casi siempre es necesario tropinizar, pero una cosa es que a vos se te dé cuando ya intubaste, que se te dé una bradicardia con una hipotensión cuando estás haciendo la inducción. Bueno, esos Tepic se suelen separar bastante cuando uno hace bolo. Se da primero el hemodinámico y después el de inducción. Cuando uno va lento, va tranquilo, y sobre todo si ya largaste tu inotrópico de entrada, que vos sabías que te iba a pasar, no tenés mayores dificultades. Además, en esta paciente la dosis máxima se hizo de la inducción, fueron 10 mililitros kilo hora de la dosis nuestra de Nora, que es a 16 gramos mililitros. O sea, una dosis totalmente de estrés de volumen. Denme un segundito que esto se trabó. Es un segundito, no queda mucho. Marce, ¿pasó algo ahí que no puedo, que estoy como tildado? No, no. Bueno, en mi computadora se tildó un segundo el video, ahora le doy play y lo adelantamos. Viene bien todo, no sé cómo venimos de tiempo. Me vengo pasando. Bueno, ahora le meto. Voy a tener que salir más un segundito, ¿sabes? Bueno, dale. Porque me lo tildó al programa y no arranca. Nos viene bien un break, un pequeño Un break, break. ¿no? Sí, demasiada información junta. No, bien, bien, pero excelente, la verdad que muy claro. ¿Qué te iba a decir, Ramiro? Bueno, aprovechando hasta que arreglé, en algún momento leí que se usa mucho la TIVA en los pacientes oncológicos, porque
porque el gas, el sevoflurán y el resto de los gases Sí, aumentan mucho las micrometástasis y ¿cómo se llama? La angiogénesis. sí, Y el propofol inhibe, en realidad el propofol estimula los natural killer que son las células que van a destruir el tumor. Y eso lo comprobaron científicamente, y entre otras drogas que estudiaron, los anestésicos locales también inhiben el crecimiento tumoral, eh, y bueno, y entonces recomiendan la TIVA para la mayoría de los pacientes oncológicos. Hicieron un gran estudio en pacientes oncológicos que le hicieron TIVA versus balanceada, y en ninguno mostró diferencia en la mortalidad, excepto en los pacientes con cáncer de colon. Ahí mostraron una diferencia importante de mortalidad, y no en el resto de la cirugía oncológica. No sé, interesante, ¿no? Porque uno le hace indistintamente una o la otra. mira, lo que yo te iba a decir es que yo, lo que vos me decís, yo he leído algunas cositas en cuanto al uso de opioides. Sí, es peor el Comparado, opioide, claro. claro, el opioide es mucho peor para lo que sea cirugías oncológicas porque inmunomodula y genera, como vos decís, mayor cantidad de micrometástasis, mayor porcentaje de recidiva, de cancerígena, etcétera. Comparado el uso de anestésicos locales. Todo tiene que ver con una inmunomodulación eh, inmunológica, digamos, y también de reactivo fase aguda. Igual, entre lo que es IVA y lo que es balanceada, yo ese estudio todavía no he tenido contacto con ese. Lo que sí yo te iba a decir es que cuando uno hace una cirugía eh, de parénquima pulmonar, se ha demostrado que liberan mayores reactantes de fase aguda a los pacientes que son tratados con balanceada que aquellos pacientes que son tratados con TIVA. Mirá vos. Por ende, en el outcome de esas cirugías, los pacientes que tienen o que se les efectúa balanceada, tienen menor inflamación, digamos, menor inflamación del parénquima que operaste. Eso es lo único que yo más o menos tengo en certeza. El resto de lo que me hablaste, la verdad, más sé que no Después tengo. te los busco bien Dale. y te los mando, ¿sí? Están buenos. Bueno, volvemos al video. No sé si lo ves, Marce, ¿se ve? No, compartí pantalla. ¿Cómo hago compartir pantalla? ¿Ahí lo están viendo? Sí, sí. Bueno, como les decía, seguimos con la inducción. La veníamos haciendo escalonada. Recién ahora empezamos a tener caída del bis, no sé cuánto va de la inducción, van casi 3 minutos de video y la inducción empezamos más o menos a los 30 segundos de este video. Se ve la línea verde, esta línea es la interacción propofol-remifentanilo, y teóricamente eso nos diría que el paciente está en un buen plan hipnótico. Obviamente este paciente está despierto, hay que esperar la histéresis que hablábamos hoy para empezar a ver los efectos. Obviamente ya con la dosis de fentanilo que tiene y el remifentanilo corriendo ya hace un rato, este paciente obviamente ya tiene algunos síntomas, digamos, clínicos de la intoxicación con opioides y propofol. Y bueno, nada, para mirarlo, sigue siendo escalonado, ven como de a poquito llegamos a 2,7. Este es un paciente que medio nos apuramos porque eran las 8:10 de la mañana y el jefe de ginecología no había llegado y lo estábamos esperando a él para largar. Estábamos nosotros, los residentes, ansiosos por grabar, entonces entre que echamos la gente del quirófano y arrancamos, la dosis de fentanilo se hizo al mismo tiempo que aplicamos la infusión de REN. Lo ideal es el pic del fentanilo, hacerlo 5 minutitos antes. El paciente calma mucho su ansiedad, responde mucho mejor al hipnótico cuando ya tiene una carguita de REN dando vuelta. Así que bueno, más o menos a este momento deberíamos ir de inducción 4 minutos
y todavía vos lo mirás al bis y no cayó. Va a caer de repente con el paciente. Yo ya ahí empecé a bajar, no sé si lo alcanzaron a ver, esto estaba en 4 y empecé a bajar. ¿Por qué? Porque está el caer de que el bis va a caer en picada una vez que empiece a bajar. ¿Por qué? Porque sí, nos terminamos yendo medio como a las apuradas. Ya está relajado el paciente, como para intentar jugar con el tiempo de relajación y la caída del bis también, ¿no? Y no perder tiempo. Todavía yo diría que está crudo para intubarlo con ese bis, pero bueno, ya empieza a mostrar niveles como para ya ir pensando en ventilarlo un poquito y intubarlo. La Nora se bajó un poquito porque había respuesta y la inducción no había sido violenta, así que se bajó un poquito de 10 a 5. Se atropinizó, ahí se muestra la jeringa a propósito. Ahí tenemos las dosis que se hicieron durante la inducción. El propofol llevan hechos 80 miligramos aproximadamente, llevamos 430 de inicio de la infusión. Esto es lo que yo les hablaba hace un rato, ¿no? Que apretando las lupas, las lupitas que aparecen, ahora no se ve, pero en otra interfaz se veía, nos va a decir qué velocidad de infusión tenemos. En este caso a fentanilo vamos a 27 gamas kilo minuto, infundieron 26,9 mililitros, y el promedio de la infusión es de 24 gamas kilo minuto en 15 minutos. Por ende viene en suba todavía. Siempre el citoplasma, todavía miren el efecto, que todavía estaba en 7,8, nunca se movió de 10, el bis subió, por ende seguramente mi compañera había intubado a la paciente en ese momento. Por ende, con el estímulo de la intubación el bis subió un poquito, por ende, ¿qué hice yo? Aumenté un poquito más el propo, rápidamente cuando el estímulo cesa el bis baja, y ahora la tenemos intubada. Ahí está bien intubada, abajo de acá se ve el bis como salía de ahí, qué lástima no se ve, pero estaba el bis ahí. Y ahora nosotros, una vez el paciente intubado sin estímulo, empezamos a bajar las concentraciones de inducción. Primero nos vamos en escalones, como siempre. Mantenemos un bis acorde. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar de lo que decíamos. Cuando el paciente está intubado, nosotros nos vamos a hacer, porque si necesitamos un cambio de dosificación rápido, en plasma no nos va a alcanzar la dosis. Vamos a tener que usar el efecto para generar, digamos, un bol. Bueno, el video ya terminó. Falta poquito, el resto son todas fotos que tienen que ver más que nada con el mantenimiento. Esto fue cómo quedó la base, ni bien terminamos la inducción. Este es el bis con el que más o menos nos quedamos. Está a 2,4 gamma mililitros el propo, y el remi lo dejamos a 10,5, ya está en sitio efecto, que eso es lo que yo estaba haciendo ahí, cuando se termine el video lo estaba pasando a sitio efecto. Las concentraciones de propo, esto ya va media hora de cirugía, un poco más. Esta es la dosis que mantuvimos por ahora, está haciendo más o menos 5,5 miligramos kilo hora. El remi, 23 gamma kilo minuto. Fíjense que acá están 24, o sea que no los movimos mucho. El bis sigue en 53, ahora vamos 1 hora de cirugía, mantuvimos el propo en esas condiciones, mantuvimos el remi en 11, ahora lo subimos un poquito, igual es mínimo, fíjense que subió solamente un punto, de 0,23 a 0,24. Acá ven la variabilidad que tiene el bis a veces, ¿no? Nosotros no lo hemos movido, quizá hubo menos estímulo, pero el bis bajó de 50 y tantos a 40 y tantos. Y no quiere decir que las cosas estén mal ni nada por el estilo. A veces bajones hemodinámicos también generan bajas en la perfusión, bajas en el bis por ende. Porque hay veces que uno puede usar el bis como si fuese un motor hemodinámico. Si vos no generaste ningún cambio en la dosificación, no hubo cambio en el estímulo,
y el DIF baja, más que baje la saturación y la gamografía, etcétera, ahí tenés un parámetro hemodinámico más. Si querés. Bueno, bajamos un poquito el tropo a 2,3. Está infundiendo ahora en vez de 5,5, está infundiendo 5, 4,98. Llevamos una hora, casi 1 hora 47, casi 2 horas. El REMI lo mantuvimos, sigue siendo 24 gamas kilo minuto. Y acá ya la infusión está cortada en 0, hace bastante, porque tenemos que hay 1 gama mililitro en el sitio efecto. El plasma, el REMI, perdón, está en 4,5 nanogramos mililitro y el BI se empezó a levantar. El paciente está dormido, pero en este momento yo diría que no es una general. Está sedado, tolera el tubo. Si miramos las dosis, este es un video para que vean lo que yo les contaba hoy. Vamos a setear esto para que nos diga en cuánto tiempo la concentración en el sitio efecto va a caer a lo que nosotros seteemos. ¿Bien? Le damos play y acá yo pongo la lupita del tropo, seteo este decremental en 0,7, 0,8. Acá está en 0,9 el tropo ahora. Es una lástima que esto yo no lo haya hecho nada antes, me olvidé. Pero si esto hubiese estado en, no sé, en 2, y yo hubiese seteado esto en ese momento, acá en vez de decir 1 minuto, que es lo que va a tardar en caer de 0,9 a 0,8, hubiese dicho 6 o 7. Era algo que yo les quería mostrar, pero bueno, en la vorágine del día no se dio. Pero bueno, acá ven cómo el decremental marca que en 1 minuto va a llegar a 0,8, una concentración de 0,9. Lo bajamos un poquito más, a 0,7. 0,7, 0,8 son las dosis en sitio efecto de despertar. Obviamente tienen que ver también con cuánto opioide tenemos, qué otros hipnóticos o coadyuvantes usamos, qué estímulo doloroso tiene el paciente, etc. Pero bueno, lo ponemos una vez más. Con este parámetro la base nos va a decir más o menos en cuánto tiempo va a tardar en caer esta concentración a esta concentración. ¿Bien? Obviamente lo que seteamos es una concentración de despertar. ¿Para qué? Para que la base infiera por nosotros en cuánto tiempo se despierta el paciente. Bueno. Paciente con BIS de 91, 0,4, 2 de REMI. Este paciente ya estaba extubado en este momento. Yo me acuerdo que esta señora, una señora añosa más o menos extubada, caía 85 de BIS por ahí, la fuimos seguro de darle un alta. Bueno, por último lo que les hablaba yo, usos de la base, una anestesia general, sí. Sedaciones, es muy cómoda para hacer sedación, para bloqueo periférico, para bloqueo neuroclastial, para procedimientos diagnósticos, para procedimientos invasivos, pero que son cortos y de bajo impacto, no sé, un legrado, biopsias de próstata, no sé, cosas que nosotros por ahí hacemos casi siempre con anestesia, que por ahí yo, no sé, yo no vi hacer biopsias de próstata con anestesia ya en Mar del Plata cuando anduve rotando, pero nosotros acá la hacemos con anestesia, qué sé yo, una biopsia super saturada, esas biopsias que pegan 9 chuzazos, 10, la próstata, las hacemos con una base y no sé, 50 gamas Fenta, el que quiera hacerle el Fenta. Así que la verdad que para sedaciones y para ese tipo de procedimientos es muy piola. Para estos procedimientos que les decía, estos últimos 3, no la cambiaría por nada, es re fácil de manejar. Y bueno, y después nada, esto es una opinión mía, aparato versátil, de fácil manejo, cómodo para el anestesiólogo. Después no hay nada más que decir, si ustedes me quieren preguntar.